Hola, bienvenidos a todos y todas a este seminario organizado por el Centro de Políticas Públicas, titulado Lista de Espera, Propuestas para Desconfinar la Salud Pública. Mi nombre es Mariana Fulgueiras y voy a ser la moderadora el día de hoy. Hay mucha gente conectándose, así que vamos a dar unos minutos para que las personas se terminen de conectar y luego comenzamos, ¿sí? Tenemos muchísimas personas llegando, así que vamos a darles un minutito para que todo el mundo pueda terminar de conectarse. Nos saluda Pablo. Buenos días, Pablo. Bienvenido. Gracias a ti por estar aquí con nosotros. Sí, estamos. Perfecto. Ya. Ahora sí, buenos días. Mi nombre es Mariana Fulgueiras. Soy investigadora del Laboratorio de Innovación Pública, iniciativa del Centro de Políticas Públicas y la Escuela de Diseño de la Universidad Católica. Les damos la bienvenida a este seminario virtual llamado Listas de Espera, Propuestas para Desconfinar la Salud Pública, organizado por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica en el contexto de la presentación de un documento desarrollado de manera interdisciplinaria por académicos de nuestra universidad. Participaron en la elaboración de esta propuesta Gabriel Bastías y Paula Bedregal de la Facultad de Medicina UC, Juan Carlos Ferrer y Matías Clapp de la Facultad de Ingeniería UC, y Mariana Fulgueiras y Cristóbal Tello del Centro de Políticas Públicas UC y del Laboratorio de Innovación Pública. Nosotros publicamos este documento con propuestas para desconfinar las listas de espera en salud pública. Este trabajo, además de ser una iniciativa interdisciplinaria de académicos que tienen interés y conocimiento sobre esta materia, se desprende de la importancia del tema para el país y del trabajo que el Laboratorio de Innovación Pública y el Centro de Políticas Públicas estamos haciendo con el Ministerio de Salud y el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿sí? Quienes solicitaron al laboratorio diseñar un modelo de acompañamiento de pacientes en espera. El LIP ha trabajado en esto desde el año 2018 y elaboramos un estudio que muestra la experiencia de espera en el ámbito público, y esta experiencia se caracteriza por la falta de información adecuada que los pacientes tienen sobre su diagnóstico y sobre el proceso de atención. A partir de este estudio se hizo una propuesta de un nuevo modelo de acompañamiento y un piloto que se está llevando a cabo en el Servicio de Salud Metropolitano Sur-Oriente, que esperamos que sea beneficioso y contribuya, y ya ha mostrado resultados para contribuir a acortar y mejorar la espera de los pacientes, ¿sí? Sobre esto vamos a hablar más adelante. Hoy Cristóbal Tello, director del LIP, nos va a presentar en el fondo la propuesta conjunta y la experiencia que el LIP ha trabajado al respecto. Y luego vamos a recibir comentarios de tres panelistas. Está con nosotros hoy la senadora Carolina Goich, la investigadora Carolina Velasco y la académica Paula Bedregal, ¿sí? Las voy a presentar en un momento. Les contamos que este seminario va a estar disponible desde el día de mañana junto a las presentaciones de los expositores en el sitio web www.politicaspublicas.uc.cl y en la página web del Laboratorio de Innovación Pública www.lipuc.cl, ¿sí? Antes de comenzar, les voy a entregar algunas sugerencias para hacer más óptimo este encuentro. Todos los asistentes tienen silenciados el micrófono y la cámara apagada, pero pueden hacer sus preguntas y los invitamos a hacerlo a través del chat para que todos puedan leerlas, ¿sí? Al final del seminario vamos a tener un espacio para que tanto el presentador como las panelistas puedan contestar estas preguntas, ¿sí? Para una mejor visualización de las presentaciones pueden hacer clic sobre el video de la persona que está hablando y desplazarlo por la pantalla para situarlo en el lugar que más les acomode. Ahora sí, vamos a dar inicio al seminario, ¿sí? Excusamos al subsecretario de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, Alberto Uñac, quien no podrá participar debido a que tuvo que hacer un viaje de imprevisto a la ciudad de Concepción. Lamentamos mucho que no pueda acompañarnos y agradecemos a nuestras panelistas, ¿sí? Voy a hacerle una breve presentación de las panelistas que nos acompañan hoy, agradeciendo especialmente que estén con nosotros. Tenemos a la senadora Carolina Goich, senadora por la región de Magallanes y de la Antártica chilena, asistente social
Social y magíster en Economía UC. Actualmente es presidenta de la Comisión de Salud del Senado, ¿sí? Tenemos la investigadora Carolina Velasco, ella es economista de la Universidad Católica, magíster en Economía de la Universidad Católica y máster en Políticas Sociales del London School of Economics and Political Science. Es investigadora del Centro de Estudios Públicos en el área de la salud. ¿Sí? Y nos acompaña Paula Bedregal, médico de la Universidad Católica, especialista en salud pública y medicina familiar del niño, doctora en psicología y magíster en salud pública, y es una de las autoras del documento que voy a presentar a Cristóbal Tello del LIP. Ahora vamos a comenzar la presentación que hará el director del Laboratorio de Innovación Pública UC sobre el documento anteriormente mencionado, con propuestas concretas para desconfinar las listas de espera. Cristóbal, te cedo la palabra. Ahí sí. Muchas gracias, Mariana, y muchas gracias a todas y a todas quienes asisten a este seminario. Como comentaba Mariana, vamos a presentar un documento que ha sido elaborado por un grupo interdisciplinario de la Universidad Católica con propuestas sobre cómo poder abordar el problema de las listas de espera, de la gestión de las listas de espera. Este documento está disponible a partir de hoy en la página web del Centro de Políticas Públicas, en la dirección políticaspublicas.uc.cl. Y Mariana ya presentaba al equipo, ha sido integrado por académicos de la Facultad de Medicina, Gabriel Bastida y Paula Bedregal, de la Facultad de Ingeniería, Juan Carlos Ferrer y Matías Clapp, y del Centro de Políticas Públicas, Mariana Fulgueiras y yo. Lo que hicimos fue poder volver a mirar el tema de la lista de espera, sobre el cual habíamos ya elaborado un documento previo en el año 2017, en el contexto actual. Y solo someramente para recordar, como todos los presentes saben, ha habido un virtual confinamiento de la salud pública durante el periodo de la pandemia, reduciéndose tanto los ingresos, porque el nivel de APS ha estado prácticamente cerrado por muchos meses, y reduciéndose fuertemente las prestaciones de salud en los niveles secundarios y terciarios, ¿sí? Eso sin duda que tiene un impacto muy importante en la salud de los chilenos y chilenas, de diagnósticos que no se terminaron, de procedimientos que no se hicieron, de intervenciones quirúrgicas que no se realizaron y que van a tener impacto importante en la salud, y vamos seguramente a hablar mucho tiempo de eso, ¿no? Ahora, también este tiempo ha sido una oportunidad para nuestro sistema público de salud por la gestión que ha tenido el sistema. Tanto la red privada como la red pública de salud han trabajado como nunca en forma integrada, logrando avances muy importantes, aumentos de camas UCI, en equipos de ventilación que se han instalado, en gestión integrada de recursos, en el uso de canales remotos. Y como vamos a reiterar durante esta presentación, estos avances son una oportunidad para enfrentar lo que viene, ¿sí? Y brevemente quiero poder contextualizar de qué hablamos cuando hablamos de la espera en la salud pública. La lista de espera no es un problema particular de Chile, es un problema presente en general en todos los sistemas públicos de salud y es parte de un servicio de salud en general. ¿Por qué ocurre en términos bien generales? En parte por la oferta, por la capacidad que tenga el sistema, y ocurre cuando la demanda de servicios es mayor que la oferta. En caso de Chile, si bien hemos avanzado muchísimo y la inversión y el gasto en salud es equiparable al gasto del promedio de los países OECD, tenemos todavía deficiencias importantes a nivel de médicos, sobre todo a nivel de especialistas en ciertas regiones, y a nivel de equipo de enfermería, que sigue siendo proporcionalmente muy bajo en nuestro país. También hay problemas de la variabilidad de los tiempos de atención e ingreso de pacientes, sobre los cuales vamos a abordar un poquito más, más adelante. Pero también tiene que ver la espera, los problemas de la lista de espera, con problemas de ineficiencia en la gestión. Y en esto me quiero remitir a un informe muy importante que hizo la Comisión Nacional de Productividad, que se lanzó en enero de este año, que miró particularmente el ámbito del uso de los quirófanos y la gestión de la lista de espera quirúrgica.
¿Y qué muestra este informe? Es que el promedio de la tasa de utilización es de un 53%. En Chile eso significa que en promedio se están utilizando 4,8 horas de las 9 horas disponibles y se están realizando entre 1,9 o 4,2 cirugías diarias por quirófano, dependiendo del hospital que se analizó. Y de acuerdo a este informe se señala que estas diferencias, que son muy significativas, se explican principalmente por aspectos asociados a la gestión. Este informe mira solo las intervenciones quirúrgicas, pero uno podría decir algo muy similar sobre las consultas de especialidad. Y como ustedes ven, de acuerdo a los datos del Ministerio de Salud en estos gráficos, en los últimos años han ido en aumento las personas que están en la lista de espera, tanto de consultas de nuevas especialidades, esperando porque las vea un especialista, como de intervenciones quirúrgicas. Al tercer trimestre de este año, el Ministerio de Salud reportó que 1.669.000 personas estaban esperando por una consulta de especialidad y más de 254.000 personas estaban esperando por una intervención quirúrgica, ¿sí? Así que este es un problema que solo se ha agravado durante la pandemia, pero la verdad es un problema bastante histórico. La espera también está caracterizada por la oportunidad o la falta de oportunidad de cuando se presta el cuidado. Y eso en primer lugar está relacionado con la priorización que se hacen los pacientes. Lo que encontramos en nuestro diagnóstico es que la verdad es que existen diferencias en los criterios y mecanismos de priorización entre distintos establecimientos de salud y a veces incluso entre distintas unidades del mismo establecimiento. El mismo informe de la Comisión Nacional de Productividad que me refería antes constata que en algunos hospitales el criterio es el último que entra, el primero que sale, en cambio en otros es el primero que entra, el primero que sale. Porque la verdad es que para los equipos de salud tiende a ser más fácil priorizar a los pacientes más nuevos, que son más fáciles de contactar, que probablemente hay mayor seguridad que se presenten, que los pacientes más antiguos, quienes tienden a quedarse estancados en las listas de espera y terminan egresando de estas listas por causales administrativas sin que haya atención. Los tiempos de espera también han ido aumentando en el último tiempo, ¿sí? La pandemia solo ha hecho aumentar los tiempos promedio de espera, como pueden ver en este gráfico, tanto en el caso de consultas de nueva especialidad como de intervención quirúrgica. Y cuando uno compara estos tiempos de espera con otros países, un estudio de este año de la OECD hizo la comparación en el caso de medianas de tiempo de espera en algunas cirugías, y ustedes pueden ver que en el caso de Chile, las intervenciones quirúrgicas, las intervenciones que se analizaron que corresponden a patologías GES en Chile, tienen tiempos, tienen medianas de espera muy similares al promedio de los países de la OCDE. En cambio, en las patologías no GES, que son las que conocemos en Chile como listas de espera, las medianas de espera son muchísimo más altas, el doble o varias veces más que el promedio de los países OCDE. La espera también se caracteriza en Chile por una fragmentación del cuidado, por una discontinuidad del cuidado del paciente. En realidad, en Chile, para el sistema público de salud, quienes esperan no son las personas, sino que los eventos. Una misma persona puede estar en varias listas de espera sin que sea mirada integralmente, sino que analizada como distintas prestaciones que se requieren. Es especialmente crítico las transiciones de una persona entre distintos niveles, desde APS al nivel secundario, desde el nivel secundario al nivel terciario, y a veces también entre unidades del mismo establecimiento, cuando pasa el especialista a hacerse procedimientos o a hacerse exámenes complementarios para terminar el diagnóstico. Son estas etapas cuando el paciente percibe, tiene menor contacto con los equipos de salud, se siente menos cuidado y tiene menos información. La fragmentación también se constata en el inadecuado tamizaje de los casos urgentes. Hay muchos casos urgentes que son detectados tardíamente, en la ineficiente gestión de los exámenes previos, exámenes que a veces se tienen que hacer nuevamente porque ya están no vigentes, o en la tardía gestión de la oportunidad quirúrgica, personas que han esperado varios años y cuando son citados por los equipos prequirúrgicos se constata que no va a ser posible intervenirlo hasta que, por ejemplo, baje de peso, cosa que podría haberse resuelto en todo ese periodo que estuvo esperando la persona.
Por último, también la espera se caracteriza por un acceso insuficiente a información. Los pacientes tienen poca información sobre su diagnóstico, sospecha diagnóstica, sobre su proceso de gestión de la interconsulta. Hay pocos canales de comunicación y los sistemas de información no permiten el acceso a los datos por parte de los equipos de salud. A partir de este diagnóstico es que hemos elaborado un conjunto de propuestas que buscan garantizar estos 5 principios que están dentro de los documentos del propio Ministerio de Salud, que sea un sistema centrado en las personas, que mire integralmente al paciente, que garantice la continuidad del cuidado, que trabaje como una gestión integrada a la red de salud y que se base en una priorización eficiente e integral de los pacientes. Hemos elaborado un conjunto de 8 propuestas que voy a tratar de presentar muy breve y rápidamente y que ustedes pueden ver en más detalle en el documento que hemos lanzado en el día de hoy. La primera propuesta tiene que ver con rediseñar los procesos de atención desde la perspectiva del paciente, desde la experiencia del paciente, buscando facilitar el viaje del paciente y mirando el proceso desde su perspectiva con el fin de identificar los problemas que dificultan ese flujo a través del proceso de atención. En este sentido, nos parece muy interesante la aplicación de los enfoques Lean que se han empezado a aplicar desde principios de los 2000 en el ámbito de salud, que ayudan a una mejora continua de los procesos con la participación de todos los actores de la organización y abordar el viaje del paciente resolviendo los cuellos de botella que dificultan ese flujo. La segunda propuesta tiene que ver con fortalecer la gestión integrada de salud de manera de poder dar una atención de calidad, que el propio Ministerio define calidad como hacer lo correcto a tiempo. Y como ustedes saben, en Chile desde el año 2014 se implementa el modelo RIS de redes integradas de servicios de salud, pero el propio Ministerio ha reconocido que se mantiene el sistema muy fragmentado. Y lo que hemos visto, como comentaba al principio, durante esta pandemia, es que hemos logrado una integración de la red. O sea, es posible trabajar integradamente y por eso proponemos fortalecer esta gestión integrada para implementar estándares de priorización común, que ya me voy a referir, mantener una gestión centralizada de quirófano, monitorear y supervisar hitos claves del proceso como son los exámenes, los procedimientos y sobre todo los nuevos ingresos de consulta de manera de evitar que parte importante de la obra de los especialistas sean destinadas solo a controles. Y por último, ocupar efectivamente la herramienta del GRD como una herramienta de gestión hospitalaria en todo el sistema. Una tercera propuesta está relacionada con poder tener mecanismos de acompañamiento, información del paciente, que como comentaba Mariana, hemos estado piloteando algunas modalidades de acompañamiento en el Servicio Suroriente con muy buenos resultados. Y estos mecanismos tienen que, como fin, poder aumentar la información del paciente sobre su diagnóstico, sus alternativas de tratamiento y su pronóstico esperado, sobre el proceso de gestión del cuidado que va a vivir, poder monitorear su estado de salud durante todo el proceso, especialmente aquellos pacientes que van a seguir teniendo tiempo de espera largo y cuyo estado de salud puede variar durante este proceso de manera de identificar oportunamente si había un agravamiento de su estado de salud, y también un mecanismo que busque facilitar el acceso oportuno a prestaciones de salud. Nuestra cuarta propuesta tiene que ver con mejorar el nivel de contactabilidad, que hoy día es un problema grave porque los pacientes del sistema público de salud tienden a cambiar rápidamente sus datos de contacto telefónico. En general, muy pocos tienen teléfono fijo y usan muy poco el correo electrónico. Entonces, prontamente el sistema de salud tiene muchas dificultades para contactarlo. Y en ese sentido proponemos establecer canales que permitan a los propios pacientes mantener actualizados sus datos, a actualizar los datos en todos los puntos de contacto y en una sola base de datos, implementar canales bidireccionales de comunicación, superando lo que hoy día existe, que son canales unidireccionales, solo desde el sistema hacia el paciente y poder hacerlos viceversa, y a usar con mayor intensidad la mensajería WhatsApp, que en nuestra experiencia ha demostrado ser uno de los canales más efectivos de contacto con el paciente. Un quinto propuesta tiene que ver con los criterios de priorización y con poder tener criterios que sean estandarizados, que sean los mismos que se apliquen en todos los establecimientos, en todos los servicios de salud, que sean conocidos por todos los actores, criterios que tienen que ser actualizados porque el paciente
va cambiando su prioridad durante el proceso de atención, especialmente cuando tiene esperas largas, y criterios que tienen que ser integrales, que incorporen no solo factores clínicos, sino que también los determinantes sociales de la salud. Es importante estos criterios de apreciación no solo para poder atender antes a quienes están más graves, sino que también para que el sistema pueda reducir la generación de necesidades futuras más complejas. Un paciente que hoy día no atendemos es un paciente que probablemente va a volver más adelante en un estado mucho más complejo y por tanto más difícil de atender y más costoso para el sistema público de salud. Las listas de espera también deben ser miradas integralmente por cada servicio y no a nivel de cada establecimiento, de manera de aprovechar economías de escala, y se requiere contar con mejores y mayores datos de los pacientes de manera de poder eh, hacer una priorización más eficiente de los pacientes. Una sexta propuesta está relacionada con usar más intensivamente los canales de atención remota, que había un aumento importante durante la pandemia, pero que también permite, esperamos en futuras situaciones de normalidad, resolver problemas estructurales que tiene el sistema, como por ejemplo la falta de especialistas en ciertas regiones y los costos de transacción que significan para el paciente al acudir presencialmente a establecimientos de salud por atención en algunos casos que podrían resolverse en forma remota. Se requiere una estrategia adecuada que defina quiénes pueden ser atendidos de esta forma, cuáles perfiles de pacientes, porque hay pacientes que probablemente por su perfil no pueden ocupar los canales remotos. ¿En qué casos? Entendemos perfectamente que no es para todos los tipos de patología o todas las especialidades, algunas requieren atenciones presenciales. Definir el cuándo, en qué etapa del ciclo de atención, antes de la consulta, en el control de un tratamiento o la etapa prequirúrgica. Esta estrategia también de abordar las brechas digitales, que son una realidad en nuestro país, y profundizar un marco regulatorio que ya ha empezado a dictar el Ministerio de Salud. Nuestra séptima propuesta tiene que ver con mirar también los sistemas de información, de manera que estos sistemas acompañen todo el viaje del paciente y no en forma fragmentada ciertas etapas como ocurre hoy día, y que sean sistemas integrados, interoperables, y en eso hacemos un llamado a retomar la Estrategia Nacional de Salud Digital con un sistema de gobernanza que sea autónoma y estable en los ciclos electorales, de manera de poder trabajar con visión de largo plazo. Estrategia que permita la coexistencia de desarrollos propios que muchos servicios han sido capaces de innovar. Hemos visto, por ejemplo, en los mecanismos de trazabilidad de pacientes de COVID, los desarrollos muy interesantes que se han hecho en distintos servicios de salud, manteniendo también el desarrollo externo con una interfaz habilitante que permita mantener la integración y la interoperabilidad, y mecanismos que permitan escalar rápido desarrollos propios exitosos. No tenemos por qué inventar siempre de nuevo la rueda y podemos aprovechar lo que un servicio ha hecho en el resto de los servicios. También es importante que estos desarrollos estén enfocados en la gestión clínica y no solo en la gestión administrativa, como muchos de los sistemas hoy día están enfocados. Nuestra última propuesta, y con esto termino, es poder mejorar los sistemas de rendición de cuentas. El informe que hoy día hace trimestralmente el Ministerio de Salud es insuficiente para poder monitorear adecuadamente y auditar ciudadanamente la gestión de la espera. Y es importante, hacemos aquí varias recomendaciones, sobre todo pensando en lo que hacen las comisiones parlamentarias de salud, en incorporar todas las listas de espera, especialmente la de procedimientos y la de controles, en reportar no solo promedios de espera, sino que también medianos rangos de tiempo de espera, en incorporar el tema de la priorización y el origen de las interconsultas. Hay muchas interconsultas que hoy día son generadas internamente en los establecimientos secundarios y terciarios que colapsan mucho del proceso de atención, y en finalmente incorporar en forma permanente la auditoría de los casos de fallecimiento de pacientes durante la espera. Estamos convencidos que los logros que se han obtenido durante la gestión de la pandemia al poder integrar el sistema, la red de salud, son logros que se deben mantener y fortalecer para enfrentar lo que consideramos que va a ser una segunda pandemia. Este conjunto de millones de personas que está esperando por sus atenciones y que es necesario abordar en los próximos años con una mucho mejor gestión de nuestra red de salud, y creemos que eso es totalmente posible, requiere de voluntad, requiere de coordinación, y pensamos que estas propuestas pueden ayudar en ese sentido.
Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristóbal, por la presentación. Le recordamos a todos los participantes que pueden hacer sus preguntas a través del chat, las que serán después puestas tanto para respuesta de nuestro presentador como de las panelistas, ¿sí? Vamos ahora a partir con el panel de opinión, pidiéndole a nuestros panelistas que den su reacción a las propuestas que se plantean en el documento. Senadora Carolina Goich, quería pedirle si nos puede dar una reflexión respecto de los temas que planteó Cristóbal desde su experiencia. Bueno, muy buenos días, saludar a todos los que nos están acompañando virtualmente y agradecer al Centro de Políticas Públicas, a la Católica, a todo el equipo por este esfuerzo. Cuando enfrentamos un año tan complejo desde el punto de vista de la situación de salud, pero también de la situación país, uno agradece muchísimo estos esfuerzos para abordar temas que son complejos. Y en eso yo quiero reiterar el agradecimiento al documento. Es un trabajo muy valioso y que realmente está pensado desde la perspectiva del paciente, que eso no es nada fácil, no es nada fácil. Todo lo repetimos en nuestro discurso, es esencial, pero la dificultad está en cómo eso se materializa en la práctica. Y eso, yo revisaba ayer y preparaba estas palabras, y digo, ¿cuál es la fuerza que hay de los conceptos de oferta y cómo están arraigados? La fuerza de eso es bien importante, porque siguen aflorando incluso en el nombre de nuestro evento. ¿A qué me refiero? El documento llama en la práctica a abandonar el concepto de listas de espera. Incluso en su página 19 los autores se sorprenden de que se sigan reportando listas de espera y no tiempos de espera, como bien nos han planteado. Y sin embargo el nombre del evento en el que estamos hoy día es listas de espera. Eso da cuenta de las resistencias que hay muchas veces en salud y cuánto nos cuesta cambiar cosas a pesar de que compartimos el concepto que hay detrás. Y por eso yo reitero el agradecimiento respecto a que el documento se hable de la espera no como lista, sino como persona, como experiencia de personas que requieren ser acogidos por el sistema de salud, por los prestadores de servicios de salud, y cómo se sistematiza esta experiencia en los tres ámbitos que nos han planteado: los tiempos de espera, la experiencia de la espera y el acceso a la información durante la espera. Creo que es importante que todos sigamos empujando porque esta sea la perspectiva que se utilice. Ahí tenemos una tarea todos, no solamente quienes están en la práctica clínica, quienes estamos desde la legislación, desde la política pública. Y hay que cambiar cómo se mide también la espera, profundizar en mediciones en estos tres elementos de la espera y abandonar progresivamente el concepto de listas de espera. Yo creo que ahí tenemos el desafío de bajar desde lo conceptual a la práctica, pero ese es el camino correcto. Yo quiero aquí recordar que esto hace ya muchos años se hizo notar durante la reforma del auge. El concepto de oportunidad se asociaba claramente a la intención de garantizarle a cada persona un tiempo máximo. No importaba la lista, importaba que cada persona tuviera la certeza de que su caso se iba a respetar como un derecho que se iba a garantizar. No importaban solo los indicadores promedio o los indicadores macro, sino que la evolución de las listas. Lo que importaba era garantizar un tiempo de espera definido para cada persona, y esa certeza, por Dios, que es importante respecto a la angustia que te genera cuando tú tienes un problema de salud y no sabes cuándo vas a avanzar, cuándo se va a resolver. Y los datos, al menos hasta antes de la pandemia, nos demostraron que esa estrategia había resultado relativamente bien, que los casos del auge y los tiempos de espera reales son similares a los países de la OECD, que tienen niveles de gasto público muy superiores a Chile, como ya se ha señalado acá. Ahora, yo creo que ahí es una lástima que esta estrategia se haya estancado. Eso da para un seminario en sí el analizarlo, pero demostró que cuando se estandarizaban los procesos y se colocaban los recursos financieros, humanos y físicos suficientes, se podían obtener grandes avances en resultados de salud y sobre todo en el respeto y en la garantía de los derechos de las personas. Pero bueno, esa estrategia no basta, ¿no es cierto? El tiempo por sí solo no basta y se requieren que las personas no estén solas mientras esperan. Yo creo que debemos seguir siendo, o sea, en eso, poniendo a las personas al centro significa que también sigan siendo cuidadas mientras están en esa espera, y ahí hay un rol que me parece que es fundamental de los CEFAM, y poder ayudar a las instancias de atención primaria también en fortalecer esta conexión con las personas. Creo que los equipos de atención primaria deben ser los verdaderos articuladores de las respuestas del sistema a las personas, y nosotros aquí seguimos todavía, a pesar de lo que nos muestra la pandemia con tanta claridad,
el gran error, yo creo que todos vamos coincidiendo de cómo se enfrentó inicialmente la pandemia del COVID, fue el no haber tomado, no haber partido por la atención primaria, y eso es algo que sigue reproduciéndose en los análisis que hacemos o las propuestas que hacemos en materia de salud. La atención primaria no solamente tiene que derivar, sino que tiene que acompañar. Ahí puedo comentarle una de las cosas que más nos pedían los pacientes de cáncer a propósito de la discusión de la que ahora ya es nuestra ley de cáncer, era el gestor de caso, alguien que me acompañe, alguien que me vaya diciendo, no tenga que ser yo el que voy y pido la biopsia, ¿no es cierto?, o que corro detrás de la atención. Suficiente es la angustia de vivir una enfermedad. Entonces, este modelo, donde además existen varias experiencias, de acompañar al paciente, creo que es algo que tiene que estar centrado en el lugar más cercano, y esa es la atención primaria, donde una persona se hace cargo de acompañar a la persona. Una reflexión también que me gustaría hacer es que son numerosas las propuestas que se hacen para enfrentar el problema de la espera, y se hace notar que en el contexto de pandemia el problema ha empeorado, o sea, qué duda hay de ello. Y creo que sobre eso hay mucho que conversar. Yo estoy de acuerdo que estamos ante una crisis sanitaria prolongada y que las herramientas de emergencia se deben sostener para lograr resolver el problema que se ha acumulado en términos de listas de espera. Pero creo que también eso significa una oportunidad. Lo que cuando se hablaba de nueva normalidad, ¿no es cierto?, un concepto que generó harto polémica a propósito del COVID, y bueno, vemos cuánto ha costado, ¿no?, recuperar algo de normalidad, pero yo creo que en todos los ámbitos, y en particular en salud, la idea es no volver atrás, sino que el cómo incorporamos nosotros los aprendizajes que nos deja la pandemia, y eso abre una tremenda oportunidad. El uso de la telemedicina, ¿no es cierto?, de las herramientas tecnológicas a las que nos hemos visto forzados, que permite de alguna manera disminuir barreras culturales que teníamos. Eso es una oportunidad. Uno dice hoy día una app que permita mantener la información con el paciente. Es cierto que tenemos problemas de acceso a la tecnología, de alfabetización digital, pensemos en nuestros adultos mayores, pero cada vez se van incorporando más. Y no es algo que sustituye, sino que algo que complementa, que apoya a los equipos profesionales. Hay cosas donde uno dice, ¿por qué todavía no avanzamos en la ficha electrónica? Una ficha electrónica que además, independiente si la persona se atiende en el sistema público o en el sistema privado, pueda tener acceso a sus datos. O por qué tienes que repetirte exámenes y esos exámenes no están en línea, y en el caso de que se lo hagan en el extrasistema, hay un mecanismo de validación que permita optimizar recursos. Yo creo que en salud, y esto es algo que yo veo permanentemente, quizás porque no soy doctora, no soy profesional del área de la salud propiamente tal, soy trabajadora social, que sí tiene mucho que ver con la salud de las personas, pero miro siempre desde los desafíos que tenemos en la gestión. Recurrentemente, cada vez que discutimos el presupuesto de salud, se dice necesitamos más recursos. Bien, logramos los 8.000 per cápita, esa era una meta que teníamos y seguimos quedando bajo. O uno compara el porcentaje del PIB que destinamos a salud respecto de otros países, pero sabemos que no todo se juega en más recursos, sino que en cómo se utilizan esos recursos. Y yo creo que aquí hay un desafío de gestión importante. El avance respecto al mecanismo del GRD me parece que es relevante. Hay varios aspectos en las propuestas que son valiosas en ese sentido, el cómo miramos la gestión en función de apoyar no solamente al paciente, sino también a los equipos de salud. Y ahí solamente quiero terminar con una reflexión desde Magallanes, desde el territorio, que creo que algo que atenta muchas veces con estas mejoras en la gestión o con la innovación también, con el uso de la tecnología, esta tendencia tan arraigada en la cultura de nuestro país de homogeneizarnos. Es ese centralismo donde se mira todos los territorios, todos los servicios de salud, ¿no es cierto?, todas las comunas, de la misma manera. Yo creo que en esto una clave es flexibilizar, y es permitir mayor creatividad de los equipos. Muchas veces quienes hacen las cosas mejor no se sienten reconocidos o premiados para eso, porque entonces
el que se endeuda es el que tiene después adicional de financiamiento, en el fondo, cuáles son los incentivos que estamos poniendo en esto, a la innovación, a la capacidad de crear en función de un objetivo que es común. Y ahí yo creo que una clave es de verdad dar posibilidades de mirar las capacidades que tenemos de una lógica distinta, no uniforme. Creo que ese es un gran aprendizaje que nos deja la pandemia. O sea, cuando vemos hoy día que lo que sucede en algunas regiones, en algunas comunas, algunas medidas funcionan en una, las mismas no funcionan en otra, y probablemente si diéramos más capacidad de quienes están desde el territorio de poner sus cartas sobre la mesa, de entender lo que está sucediendo ahí, seríamos mucho más eficientes y mucho más efectivos. Yo creo que eso también se repite cuando planteamos un tema tan complejo, ¿no es cierto?, como la resolución de los tiempos de espera de las personas en salud. Eso, compartir la reflexión y volver a felicitar este trabajo y que nos convoquen. Creo que este es un documento útil también para la discusión que estamos teniendo en la Comisión de Salud y sin duda lo vamos a compartir con los colegas. Muchas gracias, senadora, por sus reflexiones. Muy interesante, sobre todo yo quiero en el fondo mencionar el tema de los incentivos que mencionó la senadora, que es un tema que también conversamos mucho en el equipo de trabajo y que ha salido mucho en el terreno, ¿no? Es complejo alinear esos incentivos y asegurarnos que las personas, justamente como mencionaba la senadora, estén premiadas por hacer las cosas mejor o incentivadas a pensar en nuevas maneras de abordar los problemas desde las distintas realidades de los territorios, es algo que conversamos nosotros muchísimo al respecto. Hay muchísimas preguntas para los panelistas, voy a darle el espacio ahora a Carolina Velasco, para que nos comente. Carolina, desde el CEP además acaban de sacar un documento sobre mejora en el sistema de salud, entonces me parece súper interesante si nos puedes dar tu mirada desde la experiencia de investigación que ustedes han llevado a cabo y las propuestas que presentaron recientemente. Muchas gracias, también los saludo a todos, a las autoridades, a todos los panelistas y todos los espectadores. Yo también quiero partir con una mirada positiva, al igual que la senadora creo que tenemos una tremenda oportunidad. Quiero felicitar a los autores, creo que esta propuesta es una propuesta práctica, técnica, detallada en varios aspectos, digamos, y con muchos aportes que son urgentes y necesarios. Todo lo relativo a la priorización, ¿cierto?, a la estandarización de los criterios, la información al paciente, la idea de tener gestores de casos, también la mencionaron, y sobre todo mejorar el reporte de la información que está, ¿cierto?, sobre las personas en listas de espera para guiar al paciente en parte, por lo menos informarlo de cómo está su caso, etcétera, actualizando sus datos. No podría criticar ninguna de las propuestas, creo que todas son necesarias, todas son técnicamente adecuadas, nada que decir en ese sentido, digamos. Creo que obviamente se hace relevancia acá, se hace relevante el poder habilitar, ¿cierto?, todo lo que tiene que ver con el acceso a la atención a la distancia, todo lo que es entregar plataformas mejores, bueno, conexiones a internet, todo lo requerido, ¿cierto?, y estos cambios culturales que también han sido como de alguna manera forzados a raíz de la pandemia. Y creo que en particular también hay un aporte respecto a la mejora de la atención, los diagnósticos y tratamientos que no tienen garantías, todo lo que es no GES, sobre todo mientras sigamos con la pandemia. Por ejemplo, esta idea de que los funcionarios que no estén de turno, ¿cierto?, por los turnos que se producen debido a la COVID, digamos, atiendan remotamente o estén actualizando el estado de salud de las personas o sus mismos datos, etcétera, es un buen uso o un uso eficiente, ¿cierto?, del tiempo de quienes están en su casa porque no pueden, ¿cierto?, por este sistema de turnos o que puedan atender a la distancia. Todas esas creo que son todas ideas muy bienvenidas. Yo quiero de nuevo felicitar por toda esta interesante y muy bien desarrollada propuesta. Y ojalá, bueno, por supuesto el Ministerio, los servicios de salud, los prestadores, la subsecretaría y FONASA se apropiaran de este trabajo, digamos, y lo hicieran suyo para poder implementarlo. Mi reflexión y quizás el aporte que yo puedo hacer desde una persona que no es del mundo de la salud en el sentido de la carrera, digamos, y la inquietud que me surgió al leer el trabajo es, ¿por qué si estas propuestas son tan aceptadas, son necesarias, cuentan con evidencia a favor, ¿cierto? Toda la idea de la ficha clínica, que la venimos escuchando hace años, o el contar con un único sistema de priorización estandarizado, en base a la gravedad, calidad de vida, deterioro, etcétera, los gestores de casos, ¿por qué no se han llevado antes a la práctica?
Y ahí creo que entonces donde yo puedo hacer un aporte con un análisis un poquito más como institucional o una mirada más general del sistema, que es donde además me ha tocado trabajar más y creo que podría aportar mi granito de arena. Y es que, al menos como yo lo veo, es que existen dos grandes barreras respecto a lograr los objetivos planteados por este documento de enfocarse en una atención centrada en el paciente, que por supuesto aborde de manera integral sus necesidades y ojalá de manera continua, ¿cierto?, para poder mejorar este viaje del paciente. El primero tiene que ver con el rol rector del sistema de salud en Chile y en general en el mundo, que está en manos de los ministerios, de los departamentos de salud, quienes son los que definen las políticas en este ámbito. Obviamente eso implica establecer exigencias, normas, que son para todo el sistema, para todos los aseguradores, para todos los prestadores, etcétera, y definir los objetivos sanitarios y de otro tipo para la población para un determinado plazo. Eso implica, obviamente, manejo de grandes volúmenes de información, ¿cierto?, descentralización de todo lo que de las fichas clínicas, de dónde están los grupos de riesgo, por cierto, tener información regional, como lo mencionaba la senadora, difiere la realidad en un país geográficamente tan diverso como es el nuestro, etcétera, que se han ido desarrollando en el tiempo, por cierto. Pero aquí el obstáculo que aparece desde nuestro análisis es un poco el rol que tiene, o los múltiples roles que tiene el Ministerio de Salud, quien además de ser el rector es el dueño de los hospitales. Por tanto, porque ¿cierto?, los hospitales públicos dependen de la Subsecretaría de Redes y son administrados mediante los servicios de salud que dependen de la Subsecretaría de Redes. Ello implica entonces, por una parte, que quien rige a todo el sistema es además uno de los regidos, ¿cierto? Lo que se transforma al ministerio, o lo que le implica al ministerio en un problema en que es juez y parte, regulador y regulado, lo que ciertamente dificulta la objetividad y el cumplimiento de sus objetivos, ¿cierto?, cuando se trata de los prestadores. La administración de los prestadores, la visibilidad que tienen, ¿cierto?, los resultados de la administración de los hospitales públicos, las listas de espera, que es lo que nos convoca, ¿cierto?, se llevan gran parte de la energía y los recursos y los esfuerzos que hace el ministerio. Por ello, ¿cierto?, no es raro que se cuente con poca información del desempeño de los hospitales o que no se haya logrado implementar una ficha clínica única, siendo que ello podría ser una exigencia que el ministerio simplemente digo yo, pero no es fácil, dicte o exija a todos los prestadores del país. Pero yo ha costado implementarlo por este rol, ¿cierto?, de juez y parte, que además de alguna manera no sé cuál es la palabra apropiada, pero tenemos un segundo problema, que es que los ministros, los subsecretarios son cargos políticos, la administración y la gestión hospitalaria son cargos técnicos. Y por ende, el hecho de que dependan de los ministros, de los gobiernos de turno, genera que una actividad que tiene un rol más técnico muchas veces se politice. Y finalmente, por cierto, el tiempo y los recursos que genera la administración hospitalaria dejan relegado o le quitan espacio, ¿cierto?, al rol de salud pública o al rol que tiene la Subsecretaría de Salud Pública. En este sentido, y este diagnóstico no es nuevo, no es mío, es un diagnóstico que ha sido presentado por diversos investigadores. El último trabajo fue uno presentado hace 2 o 3 semanas por un equipo donde, al menos en el seminario en que yo estuve, lo presentó la doctora Begoña Yarza y el doctor Marcos Vergara, y será nuevamente conversado en el Centro de Estudios Públicos la próxima semana, y es también muy similar a una propuesta que se hizo por un equipo bastante transversal, yo diría muy transversal, de técnicos también en el Centro de Estudios Públicos del año 2017, donde se proponía una idea similar a la que tienen actualmente los doctores Yarza y Vergara y su equipo, donde lo que se plantea es que una entidad pública, por cierto, pero distinta y separada del Ministerio de Salud, sea quien administre, ¿cierto?, todo el rol prestador público. Ello de alguna manera libera de esta carga, comillas, de administrar, de gestionar hospitales, dejando al Ministerio con el rol rector, para todo el sistema, que se aplique de igual manera a todo el sistema, que se le exija lo mismo a todo el sistema, etc. Entonces creo que eso, entonces, y liberándolo de esta presión que significa, ¿cierto?, las listas de espera, que se consume finalmente el trabajo del Ministerio. Para ponerlo en palabras simples, si es otra entidad la que debe implementar los cambios, es más fácil para el Ministerio dictar una norma que obligue, ¿cierto?, a los hospitales, ya sea a contar con información y sistemas interoperables, a entregar determinada información, a entregar información sobre su desempeño, a evaluar objetivamente, etc.
Eso creo yo que ha sido complicado y ha sido uno de los obstáculos para una aplicación de los cambios que aquí se están presentando. Y la segunda barrera creo que tiene que ver con el rol del asegurador público, ¿cierto? FONASA actualmente es quien financia las prestaciones de este paciente que estamos tratando de centrar la atención en él o en ella, ¿cierto? En su mirada, en su viaje. Hoy día FONASA es el responsable de financiar la atención de los usuarios. Pero dicha entidad, y la senadora conoce bien esto porque hemos estado trabajando en el proyecto de FONASA, o de reforma de FONASA, dicha entidad no cuenta con las herramientas para lograr su objetivo de manera eficiente y con foco en el paciente. Voy a poner solo un ejemplo. Todos hablamos de la importancia de la atención primaria. Bueno, FONASA no tiene ningún rol en la atención primaria de salud. ¿Cómo va a gestionar o fomentar que la atención sea fortalecida desde la mirada, ¿cierto?, más cercana al paciente que está en la atención primaria, si FONASA no define el per cápita, no fiscaliza el per cápita, no determina siquiera que exista un per cápita u otro mecanismo de pago? Eso viene definido por ley. Por lo tanto, es muy difícil, creo yo, y una barrera importante a las mejoras aquí propuestas tiene que ver con que FONASA, quien financia toda la atención en salud, quien es de alguna manera, quien tiene que velar por el paciente, no tenga las atribuciones y las competencias apropiadas. Creo que ahí tenemos otro desafío. Actualmente está este proyecto de ley para reformar FONASA en tramitación en el Congreso, que busca entregarle más atribuciones, incluso cambiar toda su gobernanza para convertirla en una entidad también independiente del Ministerio, porque ¿qué es lo que le ocurre a FONASA? La entidad rectora nuevamente es el Ministerio de Salud, quien rige a FONASA, pero FONASA a su vez le compra servicios a prestadores que dependen del rector. Entonces tenemos de nuevo como una relación compleja entre que quien me rige es además a quien yo le compro prestaciones, comillas. Entonces hay un rol aquí que hay que despejar y ojalá liberar y separar estas funciones para que cada uno pueda ejercerlas de manera independiente y velar finalmente por el bien del paciente, que debiera ser el rol de FONASA, por cierto, bueno, y ciertamente del Ministerio. Pero que hoy día se ve de alguna manera como ensuciado, capturado o limitado por el tener que, ¿cierto?, preocuparse de la gestión hospitalaria. En este sentido, el año 2019 en el Centro de Estudios Públicos convocamos también a un grupo transversal de expertos que planteó mejoras tanto a la gobernanza como a las atribuciones que tiene FONASA actualmente, que algunas de ellas están siendo incorporadas y discutidas, ojalá, en el proyecto de ley de FONASA, y que esperamos esto tenga buena acogida, para lo cual nos ponemos a disposición, digamos. Y lo que yo aquí quiero destacar y poner la mirada optimista es que estos cambios, como quizás en otras veces no ha ocurrido, sí están abriéndose un espacio, y en gran parte debido aquí a la labor que está haciendo la senadora respecto a poder, a pesar de las dificultades del momento en que está el país, avanzar en estos temas que son tan importantes. Poder legislar realmente sobre FONASA, poder legislar realmente sobre los seguros privados, poder crear finalmente un plan de salud universal que esté priorizado y propuesto por una entidad autónoma, un ETES autónomo, lo vienen proponiendo desde el año 2013 diversas comisiones. ¿Por qué no ha ocurrido? Bueno, este es el momento en que podemos ver quizás todos estos cambios, que sin duda van en pro del paciente y que creo yo que al verlos desde esta mirada más institucional, quizás liberan, ¿cierto?, y flexibilizan las posibilidades de llevar a cabo todas las propuestas que ustedes brillantemente han presentado en este seminario. Lo que quiero hacer ver en resumen es que mientras nuestra institucionalidad no cuente con los incentivos para que estas propuestas, como digo, de gran calidad, sean una prioridad, veo que se complejiza su aplicación. Hoy las personas, ¿cierto?, los usuarios, los pacientes dependen de las prioridades, de la motivación, del empuje de los directores de hospitales y de servicios, de las autoridades y de los gobiernos de turno, finalmente, para que estos cambios sean implementados. Probablemente muchos van a ser aplicados, yo creo que este es un excelente documento y un gran aporte, pero para ello creo que requerimos de una política nacional donde estos cambios estructurales, ¿cierto?, empujen hacia que estos cambios puedan ser mejorados. De todas maneras, espero estar equivocada, pero creo que es importante también avanzar por ese lado. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Muy interesante tener la mirada institucional justamente de cómo hacemos para que este tipo de prácticas que se dan en algunos lugares, que ya se están implementando a pequeña escala, crezcan y tengan la otra parte, ¿no? La pata por la cual mediante quedan institucionalizados o se vuelven parte de la política pública. Paula,
Paula Bedregal, académica de la Escuela de Medicina de la Universidad, parte también del equipo que trabajó esta propuesta, pero además con mucha experiencia en el sistema. Tus reflexiones respecto del documento, pero tal vez más sobre lo que mencionaron la senadora Carolina Goich y Carolina Velasco. Bueno, muchas gracias. Mira, yo quería compartir en pantalla unas cositas para, a ver, si puedo, ¿sí? Yo creo que sí. Elisa. ¿Ah, sí? Ahí está, ¿no? ¿Se ve? Sí, perfecto. Ya, voy a... mira, yo para partir la reflexión, yo he estado dándole muchas vueltas y voy a partir desde donde yo estoy hablando, ¿no? Yo estoy hablando desde el último tiempo, me ha tocado trabajar muy fuertemente ligado a los equipos clínicos, a lo que ha pasado a partir de la pandemia, y también en el nivel central, de alguna manera hemos estado entre los dos mundos, y en el último tiempo conversando mucho con los equipos que han estado sosteniendo a los equipos clínicos, ¿ah? Entonces, de ahí me ha surgido una cantidad de preguntas y una nueva relectura de todo lo que está sucediendo en términos del sector salud, ¿no? Yo creo que hay que destacar tres buenas noticias. La primera noticia, el incremento en el que hay un presupuesto asignado dentro del presupuesto nacional para el trabajo en listas de espera en el presupuesto, y está puesto así, lo que para mí es una buena noticia porque esté puesto, ¿ya? Entonces, por lo tanto, ahí va a haber una rendición de cuentas interesante que tendremos que hacer. O sea, por lo menos nos tendrán que rendir las cuentas. Buena noticia, el incremento del per cápita, como lo dijo muy bien la senadora Goich, 8.000 pesos no es, digamos que maravilloso, pero sí es un avance, y yo creo que en ese sentido yo agradezco que se haya demorado el trámite en ese sentido, porque creo que la atención primaria, para todo lo que estamos pensando en términos de rediseño del sistema, porque cuando hablamos de lista de espera o tiempos de espera, estamos hablando de rediseño del sistema, atención primaria y el nivel local es fundamental. El otro elemento central que también aparece en la ley de presupuesto, ¿no? En la última, ¿no es cierto?, cuando uno va a las glosas, etcétera, es el trabajo, es fundamental y que quedó como en stand-by, y a mi juicio es clave para todo lo que se venga para adelante, es el reconocimiento a los equipos de salud, en particular el tema del reajuste, pero yo diría que no solo depende del reajuste en términos monetarios, ¿verdad?, a propósito de la ley vinculado con, bueno, con la negociación que hay en este momento, ¿verdad?, sino también con elementos que tienen que ver con el bienestar de los equipos. Y cuando estoy hablando de trabajadores de la salud, estoy hablando de los trabajadores en los equipos de salud, que no necesariamente son profesionales de la salud, porque involucra mucho más, por lo menos en nuestros estudios que hemos trabajado en el ámbito de la salud mental, involucra mucho más. Y ahí es clave porque todo pasa, como lo hemos dicho, por las personas, y el centrado en las personas no solamente es centrado en el paciente, sino es también centrado en aquellos que están proveyendo el servicio, y que para que sea un servicio de buena calidad tiene que haber un cierto mínimo, ¿no es cierto?, para poder operar de manera apropiada. COVID es una oportunidad, y yo quiero recalcar lo que han dicho las dos expositoras previas, nos ha mostrado que somos frágiles, vulnerables, no solamente en términos individuales, sino como especie, así que eso nos pone a salud de una perspectiva mucho mayor que salud propia, que el sector propiamente tal. Nos ha mostrado que somos interdependientes, o sea que nos necesitamos unos para los otros, por lo tanto la reflexión que hagamos sobre el sistema de salud necesariamente tiene que ser colectiva. Nos ha mostrado que sin cuidado recíproco, colaborativo y corresponsable nos va mal, nos va pésimo. Se ha mostrado, si no confiamos y generamos propósitos comunes, también nos va mal. O sea, yo creo que parte del avance en algunas áreas legislativas ha sido cuando se ha levantado un propósito común y que queda claro y que vamos, ¿no? Y eso es central, ¿no? Nos ha mostrado que es necesario acoger nuestros miedos, rabias de confianza que existen en el sistema para generar espacios de diálogo y de acción, ¿no? Y se nos ha mostrado que la flexibilidad, al contrario de ser una debilidad, como ha sido visto tradicionalmente, es una fortaleza. Y eso ha sido un aprendizaje, así que yo ahí estoy muy de acuerdo con mucho de lo que se ha dicho. Vamos a la otra, a ver, sí, perdón.
Y yo creo que quiero relevar, porque lo práctico está en el documento, pero yo quiero relevar 3 elementos éticos que para mi juicio son fundamentales en lo que se viene para adelante. Lo que se viene para adelante es un proceso de cambio y no podemos quedar igual como estábamos, ¿no? En el cual el tema de los derechos y la dignidad de las personas es central, ya lo habíamos dicho, en que el tema de la justicia social es relevante, pero no la justicia entendida como una mera distribución y asignación de recursos. Eso es un error. Es un error. La justicia social implica reconocer al otro para hacer posible una corresponsabilidad solidaria. Y eso implica incorporar una serie de actores en la discusión y en la reflexión de lo que estamos haciendo. Implica la justicia social, mira así, ¿no es cierto? Y ahí hay algunos filósofos que nos iluminan, ¿no es cierto?, nos permiten reflexionar. Es participación dialógica, democrática en la toma de decisiones, ¿no? Y ahí hay un tema que, a propósito del tema de los criterios de asignación de recursos, o de generar una institucionalidad que priorice o que genere el plan de salud universal, es a quienes vamos a invitar a ese diálogo para generar esas priorizaciones, ¿no? Ahí la investigación en el mundo ha mostrado que más que el criterio mismo, lo relevante es el proceso que levanta, ¿no?, que levanta esas prioridades y que permite sostener y legitimar esas prioridades, ¿no? Por lo tanto, confianza y legitimidad es un tema muy relevante donde la integridad en el proceso de trabajo público, particularmente estamos hablando ahora del sector público, ¿verdad?, es clave, y la integridad tiene que ver con la probidad, ¿no? Porque acá en la priorización, como hay vinculación con los recursos, eso en la transparencia y la probidad es central. Nosotros hemos visto acciones que no son probas al interior del trabajo que se hace a partir de la gestión de las esperas, ¿no? Cómo se llama, se favorece a ciertas personas por sobre otras, por ejemplo, para acceder a ciertas prestaciones. Y eso es así, y eso no es pro, ¿no? Prioridad, ¿a quiénes vamos a priorizar? Podemos hacer una lista enorme, ¿no? Priorizar por condiciones de salud, por condiciones psicosociales, nosotros hacemos una propuesta. Finalmente, existen modelos técnicos, eso lo sabemos, ¿no? El modelo clásico para asignar problemas de salud y el modelo que nos dice el Evidence to Decision, que dice cómo se llama la Organización Mundial de la Salud. Pero yo quisiera hacer el énfasis que en todos estos modelos no son solamente técnicos, son técnicos políticos, y eso es importante tenerlo en consideración, porque hay elementos, consideraciones valóricas, estoy hablando de políticos en términos de valores sociales, ¿no? En ese horizonte, que están relevados en la forma de priorizar. Entonces, por lo tanto, necesitamos un cierto nivel de acuerdo social para que la cosa fluya y se pueda implementar, ¿no? Las ideas son buenas, hay mucha evidencia, pero vamos avanzando con elementos que permitan hacer que efectivamente se haga un ejercicio político consistente en esta materia. Por lo tanto, para mí el proceso de asignación de recursos o de repensar el sistema, que finalmente es como pensamos los recursos dentro del sistema y cómo los gestionamos, tiene que ver con un proceso que es clave, en el cual el tema del discernimiento individual y colectivo es algo que tenemos que aprender y trabajar sobre eso. Ahí tenemos un rol las universidades en cómo formamos en esto, en que la visión compartida a propósito común es relevante, como este sentido de para qué hacemos un buen sistema de gestión de la espera. ¿Eso es para ahorrarnos recursos o verdaderamente porque queremos tener un país más sano, queremos tener algunos objetivos centrales en esa línea? Bueno, si es así, ¿cómo lo medimos, verdad? O sea, entonces nos cambia un poco el eje. Tener presente el sentido consentido, ¿no? Que tiene que ver con la profundidad y trascendencia de este discernimiento, la transparencia, la participación. Yo diría, aquí nos hemos quedado que esta participación a propósito de la justicia, inclusiva, legítima, respetuosa, no dominante, ¿no? Con apertura flexible a las ideas, la creatividad, la corrección, que genere y se dé un ambiente de confianza, toma de decisiones consistentes, sin favoritismo ni conflictos de interés. Lo que yo diría central es la corresponsabilidad solidaria, ¿no? En la toma de decisiones y en la rendición de cuentas. No es solo la rendición de cuentas por parte de los actores públicos que tienen la responsabilidad, sino aquellos que también contribuyeron en la generación de cómo participan de esa rendición de cuentas y son corresponsables de eso. Es un trabajo que pareciera ser muy teórico, pero tiene relevancias prácticas muy concretas, ¿ah? Y a propósito de eso,
en esta reflexión que hemos estado nosotros desde la salud pública chilena, que está en el documento. Yo quisiera también hacer un guiño a las reflexiones que están ocurriendo en el mundo a partir de la pandemia, y que también tocan lo que están viviendo. El Reino Unido tiene serios problemas también en la espera, ¿ah? Porque tenemos un sistema que en algunas cosas nos parecemos, en otras no el sistema de financiamiento, pero sí en algunas cosas de provisión. Y una de las cosas que ha salido ahora, a propósito de la desgracia y la tragedia que ellos han vivido con la pandemia, ha sido como la oportunidad de generar un guiño, y es lo mismo que está pasando en Chile, al rediseño del sistema. Y aquí hay un trabajo que es muy interesante, que acaba de ser publicado por el Fondo del Rey, ¿no es cierto?, de que es el camino hacia la renovación, las 5 prioridades para la salud y el cuidado, que yo quisiera mirarlo solamente para hacer un guiño con lo que estamos nosotros proponiendo, ¿no? Primer tema, gestión de las inequidades en salud, particularmente en todos los niveles de salud, pero con énfasis en lo que está pasando en el acceso real a todas las prestaciones, en la oportunidad de ese acceso, ¿no? Entonces ahí hay un tema, ¿no? Reforma, eso lo dicen los ingleses, también nos cabe a nosotros. Reforma a la protección social y a la tutela del Estado. ¿Ah? Y aquí hay un tema que tampoco lo hemos mirado en relación a lista de espera, pero como grupos vulnerables han quedado excluidos de la atención, que ni siquiera están esperando, ¿ah? Ni siquiera están esperando. Y eso es muy complicado, ¿ah? Porque muchas de esas personas están bajo la tutela del Estado. Y eso nos hace, por ejemplo, lo que ha pasado con los niños y niñas que están bajo tutela del Estado, como ha sido difícil que entren, ¿no? Muchas veces no se visibiliza eso. Los discapacitados, ¿ah? Los discapacitados mentales, por ejemplo, los reclusos. Bueno, hay una serie de grupos que nosotros hemos mirado que en la pandemia han sido afectados, se han invisibilizado, y que en el proceso de la gestión del sistema y de la mirada de la espera quedan excluidos, por lo tanto no son reconocidos, o pueden no ser reconocidos, y eso es peligroso. Eso les ha pasado a los ingleses, también nos pasa a nosotros. Poner al centro la gestión de las personas en el sector salud, y eso lo dicen ellos también. Entonces yo digo, qué maravilla, no somos los únicos que pensamos lo mismo, lo dice el mundo, pero ellos lo están haciendo carne en algunas cosas muy concretas, como son en la gestión de personas al interior del sector salud, y también en la mirada hacia las personas y la atención de las personas, ¿no? Que no solamente tiene que ver con la compañía, sino que sea una compañía compasiva, inclusiva y colaborativa. Eso es muy interesante. Acelerar la transformación digital, ahí hay acuerdo mundial al respecto, pero sin incrementar las brechas inequitativas, y ahí hay que ser especialmente cuidadoso. Y mejorar la relación entre los niveles de los servicios de salud, con énfasis en lo comunitario y lo local, fíjense en lo mismo. Y para eso, un guiño que ellos hacen es fortalecer los liderazgos a esos niveles, y nosotros hacemos lo contrario, no los fortalecemos, sino fortalecemos en los niveles superiores. Entonces queda como un discurso que es contraproducente, porque al final es como letra muerta, ¿no? Bueno, ahí hay una cosa que también nos puede hacer a nosotros reflexionar. Y una cosa que ellos no dicen, pero otros autores están, a propósito de lo que ha pasado en la pandemia, es avanzar hacia la integración público-privada. O sea, este tema de los RIS que nosotros mencionamos, ¿no es cierto? Las redes integradas de servicios de salud, en realidad pueden ser bien transformadoras si existe una mirada corresponsable. Por eso el tema de la corresponsabilidad es importante, ¿no? Corresponsable en cómo estructuramos el sector salud, ¿no? O sea, no se trata de mío privado, mío tuyo público, ¿no es cierto? Sino cómo en conjunto tenemos este propósito común transformador que hace que podamos trabajar juntos, por cierto, con las reglas que queramos darnos, pero tenemos que sentarnos a conversar esas reglas, y no de manera, ¿cómo se llama?, impositiva, que a mi juicio eso es muy complejo. Bueno, eso es quizás una reflexión un poquito más distinta, digamos, en el sentido de mirarlo ya desde un paraguas más general, porque en verdad esto para mí, hablar de gestión de la espera en salud y mirar lo que le acontece a las personas que están en la espera y lo que le acontece al personal de salud, sin duda es pensar en un rediseño del sistema de salud, que yo tengo como vocación que sea más humanizado, más efectivo, más eficiente, que duda cabe, más justo, en cómo estoy comprendiendo yo la justicia, en que la perfección no existe. O sea, si esperamos la perfección, nunca esta cuestión va a funcionar, ¿no? Pero que el diálogo
¿no es cierto?, es fraterno, ¿ah? Y la apertura creativa es fundamental. Y creo que de eso tenemos harto, pero tenemos que aprovecharlo y trabajarlo consistentemente. Entonces yo quería decir eso, Mariana, para dejar simplemente después las preguntas y ser más específica en cosas más técnicas, pero quería dar esta mirada general. Gracias. Muchas gracias, Paula. Bueno, tenemos un chat muy activo y gracias Carolina. Carolina ha ido contestando preguntas en vivo, así que también tenemos ya algunas respuestas. Voy a tomar esta última, la penúltima reflexión que hizo Paula respecto del trabajo público-privado, porque la primera pregunta que se abrió en el chat y que se ha repetido varias veces tiene que ver con eso. Cristóbal, yo quería preguntarte a ti específicamente sobre, en el fondo, en la propuesta se habla y la experiencia de cómo se gestionó el COVID también dejó muchos aprendizajes respecto de la articulación público-privada y con la sociedad civil en la resolución del problema. Entonces, no sé si nos puedes dar algunas reflexiones sobre cómo los aprendizajes en ese sentido y las propuestas para allá. O sea, yo diría que en general, un poco siguiendo lo que decía Paula recién, ella hablaba de corresponsabilidad, yo hablaría de colaboración, ¿no? Em, los problemas se agravan en la medida en que esto se ve en unidades pequeñas, ¿no? Especialidad por especialidad, hospital por hospital, servicio por servicio, ¿no? Eh, es la peor forma de gestionar esto, ¿no? Si cada unidad, si cada especialista tiene su propia lista de espera, para tomar ese término que queremos dejar, pero que todavía ejemplifica bastante nuestros problemas, es la peor forma de resolverlo. Entonces, si empezamos a mirar esto integradamente, que es, por ejemplo, lo que aprendimos al abordar la pandemia, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuántas camas UCI tenemos en el país? ¿Dónde están? Y si es necesario, hay que mover a los pacientes, lo vamos a hacer, y se hizo, ¿no? Y tal vez va a ser necesario volver a hacerlo, ¿no? Algo así parece, o sea, sucede todos los días, ¿no? Solo pongo un ejemplo, los exámenes. Ha habido muchos municipios que han hecho esfuerzo en invertir recursos propios para que sus pacientes lleguen con los exámenes listos al establecimiento secundario, ¿sí? ¿Y qué pasa? Como trabajamos mal coordinadamente en esos establecimientos, a veces los especialistas dicen, no, ese examen no tiene la calidad que yo esperaría, así que se lo tiene que hacer de nuevo. Entonces, volvemos a hacerlo, ¿sí? O esperó tanto tiempo que ese examen dejó de estar vigente, así que se lo tiene que volver a hacer. Tenemos escasez de recursos, ¿no? Y estamos, en ese sentido, gastando pésimamente recursos súper valiosos. A veces la propia paciente, con ayuda de su familia, quien incurre en esos gastos para algo que después no le va a servir, ¿no? Entonces, efectivamente hay muchas posibilidades de colaboración. Creo que no es un tema de recursos. Los municipios ponen recursos extra, los propios servicios tienen recursos a veces para comprar exámenes, procedimientos en el sector privado, incluso intervenciones quirúrgicas, ¿no? Ha habido donaciones privadas, operativos médicos. Lo que falta es ponerle más ficha a la gestión, a la coordinación, a la colaboración de la red, y en ese sentido creo que hay que sacarse un poco a veces las barreras o las rigideces, y pensar en cómo actuar integradamente como red. Carolina, no sé si ustedes el tema lo han abordado desde la experiencia. En el fondo tú proponías, ¿no?, la importancia de la reforma de la institucionalidad del sistema, y no sé si desde esa perspectiva la colaboración y también los problemas que puede generar la colaboración entre lo público y lo privado, ¿no? Específicamente se hace una pregunta respecto del lucro, cómo manejamos como los incentivos y los intereses de cada uno de los sectores respecto a esta colaboración. No sé si eso es algo que han abordado desde los estudios que ustedes han visto. Sí, yo creo que la reforma en ambos, en realidad, en ambos trabajos se abordó los mecanismos de financiamiento, que son los que permiten finalmente alinear los objetivos de quien está pagando con los objetivos, ¿cierto?, de quien está proveyendo el servicio. Y en ese sentido, las recomendaciones, tanto para el caso de FONASA, como para el caso de quien administre, ¿cierto?, a los prestadores públicos o a las redes de prestadores, son de que se utilicen mecanismos que integren o que propendan a integrar la atención y a entregar soluciones de salud.
Porque, por ejemplo, si uno piensa en el pago por servicio, que es el típico mecanismo de pago se reembolsa cada vez que la persona se atiende, ese mecanismo no está buscando resolver el problema directamente, sino que más bien incentiva, o podría pensarse que incentiva que mientras más atenciones, más se reembolsa. Entonces, cuando uno piensa en un mecanismo en el que tú le dices, mira, yo te voy a pagar un monto X, esta persona es una persona que tiene bastantes enfermedades, una persona que tiene una salud compleja, por lo tanto te voy a entregar bastantes recursos, pero tienes que resolver el problema de salud. Y esa persona después de reingresar por el mismo problema de salud, es tu responsabilidad, tú asumes el riesgo financiero, por poner un ejemplo entre miles. En ese sentido, entonces, el prestador, sea público, sea privado, sea quien sea, tiene el incentivo de resolver el problema, porque de lo contrario tiene que asumir el costo si no resolvió el problema adecuadamente. Ello también tiene que ver con, por ejemplo, la posibilidad de que, y esto toca ya la reforma de FONASA, de que FONASA pueda establecer ciertas exigencias y cambiar los mecanismos de pago a los prestadores también privados, no solo a los públicos. Porque a los privados que están en la modalidad libre elección, por ejemplo, hay un reembolso y no hay exigencias a ello. O sea, los prestadores simplemente cumplen con lo que la ley exige para poder inscribirse como prestador en el nivel 1, 2 o 3 en el que ellos elijan, pero no hay una posibilidad de FONASA de exigirles ciertos cumplimientos, ciertas metas, estándares, calidad, eso no existe, o de otras entidades, digamos, o el, no sé, el servicio de salud, si es que dependieran algún día de la compra del servicio de salud, o de otro gestor de red. Y eso entonces también pasa por poder entregarle más atribuciones, que es otro de los aspectos que habíamos comentado y revisado en ambas propuestas. Entonces no sé si tiene que ver con quién es el dueño, sino más bien con los incentivos que hay para que se provea la atención requerida, ¿cierto? Con la mirada del paciente. O sea, que le entregue una solución del problema de salud, que no le diga yo te voy a arreglar esta parte y ve tú y anda a ver con tu propio doctor cómo te resuelven lo demás. O sea, hay que hacerse cargo de la persona y su problema completo. Muchas gracias, Carolina. Senadora, en la misma línea, ver desde la Comisión de Salud cómo lo están viendo, la discusión de la reforma de FONASA, si en el fondo la alineación entre cómo financiamos la reducción de la lista de espera y cómo abordamos los incentivos correctos para que eso se traduzca en pacientes sanos, ¿no? Al final del camino. Sí, yo escucho y de verdad quiero agradecer este espacio, además lo activo que ha estado el chat en generar propuestas, cómo nos motivan en algo donde yo creo que todos queremos colaborar y tenemos conciencia además del problema, del diagnóstico, pero si se fijan se repite una y otra vez el por qué no logramos materializarlo. O leo a César que dice, ojalá los médicos que estamos en la línea de combate tuviéramos voz en la acción de gestión, y cuántas veces se debe repetir eso en cosas donde las soluciones parecieran factibles, ¿ya? Repiten también el que muchas veces no es falta de recursos, faltan recursos, por supuesto, pero no es solo eso. Entonces yo creo que un poco ahí es donde nosotros hemos estado como humildemente, quiero decirlo, con una cosa que no busca ser maximalista, porque yo creo que uno de los problemas que hemos tenido en la discusión legislativa es como tratar de resolverlo todo, ¿no? Y tener el modelo, y así llevamos más de 10 años con la reforma ISAPRE estancada, no hemos modernizado FONASA, no porque queremos el gran seguro, y uno dice más bien, vamos generando piezas de una arquitectura institucional que nos permita, primero, avanzar desde los acuerdos. Yo creo que eso es súper importante, cosa que, donde además tenemos acuerdos, y en este foro, en nuestras intervenciones, yo creo que eso queda a la luz, y podríamos traer personas que están desde otros sectores políticos y probablemente van a coincidir. Entonces, avancemos sobre esas cosas donde tenemos acuerdos, no hay duda, y la Carolina encabezó en eso desde el CEP un equipo bien transversal, ¿no es cierto?, de técnicos que nos hacen la propuesta de modernización de FONASA. Oye, hagamos eso ahora. Lo que yo espero es que podamos avanzar con ese proyecto que hoy día está en tramitación, y ojalá de aquí a marzo tengamos un avance legislativo sustantivo y que lo materialicemos durante el próximo año. Y que el gobierno que venga no vuelva atrás sobre esa reforma, ¿no? Porque yo siempre digo, sí, todos los años, o sea, si cada 4 años cambiamos a todos los directores de servicios de salud del país, porque así fue en este gobierno y fue en el anterior, distintos signos, a todos. Yo digo, ¿cómo no va a haber alguno
que justifique técnicamente mantenerse, pues, y todos entienden a lo que me estoy refiriendo. O sea, yo creo que para avanzar efectivamente nosotros necesitamos ciertos acuerdos que permanezcan, ¿ah? Porque si no todos los esfuerzos legislativos que se hagan o esfuerzos súper valiosos desde el territorio o desde las instituciones que están, ¿no es cierto?, en la cadena, finalmente se ven frustrados por otros motivos que no es responderles a los pacientes. Yo creo que eso es clave, avanzar no desde el maximalismo, sino que ir en ciertas cosas abrochando logros. Y ahí está, yo veo la reforma de FONASA, creo que hay algunas cosas desde el punto de vista de cómo se refuerza el rol regulador del Estado, que es parte de la discusión que estamos teniendo en la ley de fármacos, o lo que hicimos con Senabast, y que son cambios que inicialmente quizás se veían como menores, pero que sirven bastante. Después yo creo que hay el tema de atención primaria a mí me sigue dando vueltas, y creo que en lo que queda del periodo legislativo, yo me proyecto en eso, ¿no es cierto?, en un año y medio que nos queda, a mí me encantaría poder también afirmar más el rol de la atención primaria. A propósito de la discusión de las listas de espera, uno dice, en muchos casos incrementamos esas listas de espera o las abultamos porque hay algo que no se resolvió en el primer nivel de atención, porque hay, ¿no es cierto?, o porque llegamos tarde, porque hay una derivación mal hecha, hay varias cosas, y uno dice, más que castigar ahí a los equipos de atención primaria, ¿cómo se les potencia? Y eso implica cambiar la lógica en donde estamos poniendo habitualmente el esfuerzo. Creo que eso es bien importante. Yo siempre recuerdo de una visita a Cuba, no quiero discutir el modelo cubano, pero si algo que aprendí de un médico cuando fue a un consultorio y me dijo, este es mi paciente, desde que la primera vez que lo vi hasta que se muere, y lo acompaño. Y eso se hacía en el consultorio. En cambio, nosotros pensamos en un problema de salud y buscamos al súper hiper especialista, ¿no es cierto? Y cómo vamos a llegar a esa atención. Ese es un cambio conceptual que tenemos que hacer nosotros, que quede instalado también en nuestra legislación y en nuestras conversaciones respecto de lo que hacemos en materia de salud. Yo creo que ahí hay un tremendo desafío, y hoy día yo insisto en que hay una oportunidad, así como integramos redes públicas y privadas, como señalaba Cristóbal, ¿no es cierto? Y eso no requirió ni cambio de ley ni nada, sí, un decreto de excepción y una pandemia, que no es menor, pero se hizo, y mucho mejor de lo que cualquiera hubiera pensado. Entonces, eso demuestra que los cambios son posibles, que se pueden hacer. Muchas gracias, Carolina y senadora. Paula, hay una pregunta sobre la formación, sobre como el rol de las universidades y el rol que creo que nos convoca, ¿no? Desde donde nosotros estamos. ¿Cómo formamos profesionales que tengan una orientación que haga que esto sea posible? Porque se ha hablado también en muchas de las preguntas el trato a los pacientes, la vinculación con los pacientes, la senadora mencionaba, ¿no? La apropiación del caso y su resolución. ¿Cómo podemos, y también las herramientas de gestión necesarias para que estos nuevos modelos o estas otras visiones sean factibles de implementar? ¿Cómo nos hacemos cargo desde la universidad? Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque hay varios temas en el área de la formación profesional, ¿no? Por una parte, todo el tema relacional, nosotros cada vez lo tenemos más claro en las universidades, y no solamente en el ámbito de la formación de los médicos, sino de todos los equipos de salud, ¿verdad? La relevancia que tienen lo que se llaman, no tanto el conocimiento va cambiando, hay que fortalecer las estrategias de cómo conocer, ¿verdad? Más que el conocimiento duro, porque eso cambia muy rápidamente, pero sobre todo el tema de la formación en habilidades llamadas blandas, ¿no es cierto?, en las cuales son importantes para la vinculación con los pacientes, pero no solamente la vinculación con los pacientes, sino verdaderamente trabajar en equipos integrados, ¿no? Hay mucho trabajo a nivel mundial en ese sentido, de cómo trabajar en equipo, cuáles son las características y cómo se debe entrenar eso, porque el trabajar en equipo no es para resolver solamente el caso de los pacientes, sino el trabajar en equipo es también, por ejemplo, para identificar
cómo se llama, cuáles son las prioridades que se deben tener en el caso de un paciente en condición crítica, digamos, y eso lo han vivido los equipos de salud a propósito de la pandemia, ¿no? Lo han vivido en carne propia. Entonces los equipos bien integrados, se han integrado bien, han podido hacer y se han podido sostener mucho mejor, ¿no? Eso es indudable. Y la otra cosa que también es importante, que le hemos estado dando mucha vuelta, no solamente a la formación, ¿cómo se llama?, en términos de estas habilidades blandas, sino también una formación a los profesionales sobre el rol público. ¿Ya? Que es algo que es muy relevante. A propósito de que muchas veces nosotros nos criticamos, nosotros mismos decimos, oye, nos gustaría que nuestros egresados de medicina se fueran todos a trabajar al sector público para hacer una contribución país más efectiva, etcétera, sabiendo que también desde el lado privado se puede hacer, pero esa es una reflexión que siempre nos hacemos y creemos que ahí hay un tema que hay que trabajar un poquito más, o sea, reforzar el rol público que no solo se juega en el sector público, ¿ya? Sino que se juega en una mirada país y una responsabilidad, vuelvo al tema de la corresponsabilidad, respecto de cómo uno se plantea para lograr los objetivos como humanidad, finalmente. Y un elemento central que también nos está preocupando mucho en términos de formación profesional es si el tipo de especialista que estamos formando es los especialistas que necesitamos realmente para el país. Nosotros seguimos muchos modelos que son anglosajones, qué sé yo, etcétera, y verdaderamente nos hacemos la pregunta si ese es el tipo de especialista o deberíamos tener otra cosa distinta pensado en la segunda mitad del siglo XXI, ¿no? Y ahí hay una reflexión sobre el tipo de profesional que debiéramos tener. Por ejemplo, una gran reflexión que existe es sobre si los psiquiatras son los únicos que tienen que hacer tratamiento de salud mental, porque las brechas en psiquiatría son enormes y no podría ser sustituido por otro tipo de profesional con otro tipo de entrenamiento y más cercano a las comunidades. Bueno, tenemos algunas reflexiones que yo creo que son importantes al respecto. Y el tercer punto tiene que ver con la formación desde las universidades hacia la comunidad en términos de lo que nosotros llamamos alfabetización en salud. Nosotros creemos que esa cuestión Chile está súper atrasado, estamos muy atrasados, nos gustaría tener que tuviéramos mucho más, a propósito del tema de la participación, empoderado, ¿no es cierto?, a la comunidad para poder participar más activamente, y para eso también se requiere ciertos niveles de formación, o sea, entender bien de qué se trata el tema de la salud, tanto en términos individuales como en términos particulares. Sé que en la reforma, o sea, en parte de lo que se está haciendo a nivel de Ministerio de Educación, para los más pequeñitos hay algunos elementos en relación a alfabetización en salud, pero sin duda es súper relevante porque podemos tener. De hecho, veíamos, ¿no es cierto?, en los perfiles de las listas de espera, muchos pacientes que en realidad tenían una vinculación con el sistema de salud, como que esperando que les lleguen, el sistema de salud llegue a ellos, ¿no es cierto?, y no con una actitud más bien activa de yo quiero recuperar mi salud, sino el sistema de salud me tiene que recuperar el sistema de salud, que es una cosa bien curiosa, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que también las universidades podemos hacer una contribución muy importante, al margen de todo el tema de la gestión y la buena gestión en salud, que no solo depende de los profesionales de la salud, sino depende de muchos más, ¿no? Eso como una primera reacción a tu pregunta. Mariana, un segundo, en el mismo sentido decía Paula, yo quería reforzar que hay que remirar el rol de los equipos de salud no médicos, ¿no? De enfermera, de TENS, ha estado eso bastante en la palestra en la última semana, de la experiencia de lo que hemos estado haciendo desde la Universidad Católica. Es clave cómo técnicos en enfermería, enfermeras, enfermeros empiezan a asumir roles distintos, que nuevos en algún sentido, que liberan horas de los médicos, sobre todo de los especialistas, de los cirujanos, para hacer una mejor redistribución de las funciones, ¿no? Y eso es totalmente factible. En otros países esto está súper avanzado, en Chile todavía estamos bastante tarde, ¿sí? Y en los datos que yo mostraba, faltan más equipos de TENS y de enfermería en el sistema público de salud, ¿no? Y en lo mismo el rol a propósito de lo que decía la senadora de APS,
se habla bastante de cómo fortalecer la resolutividad del nivel de APS de manera de generar menos interconsulta, ¿no? Y eso es sin duda muy importante. Pero también tiene un rol clave en acompañar al paciente, porque hoy día en muchas de nuestras entrevistas los equipos de APS se ven como, una vez que mandan la interconsulta, parece que ya no tuvieran nada que ver con el paciente, ¿no? Ya es resorte de otros, ¿no? Muchos de esos pacientes además se quedan en el nivel secundario o terciario indefinidamente, se aguachan, diríamos en términos coloquiales chilenos, con un médico especialista, y se generan muchas interconsultas internas en los niveles secundarios y terciarios, colapsando el sistema. Es muy importante que el nivel de APS mantenga el rol principal de quien está a cargo de ese paciente, quien lo acompaña permanentemente, mientras puntualmente está viendo algo con un especialista, está viendo algo con un cirujano, ¿no? Entonces, hay un asunto de roles que hay que remirar, tanto de niveles como de profesionales, que creo que es importante incorporar a la discusión. Sí, y solo para mencionar algo que nos hemos encontrado, que esto que menciona Cristóbal sobre los roles también tiene un reflejo en el Código Sanitario, porque esos nuevos roles también necesitan estar validados por la ley, ¿sí? Porque en este momento nos encontramos como constantemente con topes en ese sentido, y es un tema que podría liberar mucho tiempo de los médicos especialistas, que es otra pregunta que también salió en el panel. Estamos llegando hacia el final de este momento de conversación. Yo quería darle el espacio a la senadora, Carolina, a Paula, para que diera una reflexión de cierre. No sé si contestar tal vez alguna de los... porque han habido muchas conversaciones paralelas en nuestro chat mientras hemos estado conversando. Entonces no sé si quieren cerrar con alguna reflexión o alguna puntualización de algún tema que les parezca especialmente importante. Senadora. Sí, complementar primero respecto de lo que decían, nosotros tenemos en discusión parlamentaria la reforma al Código Sanitario, que es algo que también se ha postergado harto respecto de la inclusión de profesiones que no son médicas propiamente tal, y esa discusión debería iniciarse ya. Hemos trabajado harto con el ministro París, que está bien comprometido para darle curso, y que haya una oportunidad también para incorporar esta mirada. Yo comparto que eso tiene que estar dentro del Código Sanitario. Y lo que a mí me gustaría, para cerrar, compartir es la importancia de los pacientes. Ustedes saben el esfuerzo que hemos hecho en la ley del cáncer, como además un tremendo desafío que cruza por todos los temas que hemos conversado hoy día también. Y esa es una ley que surgió de los pacientes. Yo he podido estar en varios años ya, ¿no es cierto?, en leyes relevantes que han sido muy innovadoras. Recuerdo la Ricarte Soto, o pienso en cosas que no son propiamente de salud, como el seguro para papás y mamás con niños con cáncer, pero por Dios qué importantes que son, o sea, que un niño pueda darle la mano a su mamá o a su papá es buena parte de la efectividad también de un tratamiento de cáncer. Entonces, y en todas estas leyes, ¿por qué las menciono? Han surgido de las propias agrupaciones de pacientes, los pacientes que han incorporado además en la ley. Hemos avanzado harto en términos de transparencia, de participación en el mismo texto legal. Y yo creo que eso es súper importante. El paciente, así como decía la Paula, y me encantó además tu intervención, ¿no es cierto?, en esta mirada más filosófica, pero qué relevante es para generar cambios, que el paciente sigue esperando que el doctor me resuelva mi problema, y que me dé un medicamento, ¿no es cierto?, para resolver el problema de salud. Y lo que tenemos que cambiar es cómo todos nos hacemos cargo de que cumplimos un rol. En eso me parece que hemos avanzado en la legislación, pero tenemos muchísimo más que hacer. Y estoy pensando desde lo que establece una ley, el cómo se genera una ley, hasta la cosa práctica. O sea, hay parte de los chats nos dicen, oye, estamos en la atención primaria también organizados las personas, y nos interesa aportar cuáles son los canales para eso. O yo veo experiencias maravillosas, las que más destaco, de adultos mayores que acompañan a otros mayores, y lo hacen además con una empatía, y ese es un recurso que está subutilizado muchas veces. Entonces creo que tenemos un desafío en esto de incorporar de verdad más a los pacientes, y es desafío también de las agrupaciones de pacientes, levantar la voz, lo han hecho, pero eso en la búsqueda, ¿no es cierto?, de diseños que sean mucho más colaborativos. Yo no quería dejar de mencionar eso, porque además lo que yo he podido aprender desde mi rol de legisladora ha sido bien importante en esa materia.
Muchísimas gracias, senadora, por sus palabras y por su participación el día de hoy. Carolina. Sí, muchas gracias. Está reflexionando sobre justamente también ese tema. Yo también me ha tocado en este camino comprender y de alguna manera asimilar lo que uno como paciente puede decir y no tenerle miedo a esa participación. A veces más temeroso de que no, que tienen que estar los expertos, que tienen que estar los que saben, etcétera, pero finalmente el que recibe esa atención es el paciente. La propuesta de FONASA, nosotros planteamos un gobierno corporativo donde ojalá haya al menos un representante usuario, porque finalmente es el que te va a decir, mira, el trato fue tal y cual, los remedios sí están en el plan de salud, pero uno va al consultorio y no llega, no están, o los espera 8 horas, etcétera. Pero más allá de ese cierre, que se me había olvidado ese tema, más allá de ese cierre, o sea, perdón, de ese tema, para el cierre me gustaría a mí volver a recalcar un poco el tema de la institucionalidad, porque es cierto que los esfuerzos, es importante partir por algo, pero cuando son esfuerzos aislados, también muchas veces se pierden. O sea, en ese sentido es que yo creo que es importante también que se puedan promover estos cambios a un nivel más general, que la misma institucionalidad empuje hacia allá, digamos. Y en ese sentido es que creo que no hay por qué hacer cambios radicales, ni mucho menos. En efecto, se mencionó, la senadora lo dijo, hay ya acuerdos en temas importantes. Y esos mismos acuerdos, los que uno puede avanzar, que no son cambios Big Bang, digamos, van a poder aportar hacia esa línea. La misma idea de otorgarle un marco regulatorio más flexible, ya sea vía Código del Trabajo, vía administración hospitalaria, para poder redistribuir roles, qué importante es en la atención primaria poder liberar al recurso más escaso, que siento que son las horas médicas, o de especialidad, o etcétera, mediante la transferencia de algunas competencias supervisadas, por cierto, por parte de médicos o de otros profesionales. Entonces, eso se puede promocionar, eso se puede facilitar. Evidentemente no se puede dejar la libertad absoluta porque hay que generar un control, pero eso significa pasarle más competencia a la atención primaria, y el que hoy día el hospitalario esté en el Ministerio de Salud también nos juega en contra, porque la atención primaria queda como fuera de todo esto. Entonces, eso también es uno de los factores que hay que considerar a la hora de decir, mira, en realidad, dejemos al ministerio como rector y que sea otra entidad la que se haga cargo, ¿cierto?, de toda la red. No con un énfasis en el hospitalario, de toda la red. Eso ojalá nos permita además reforzar la entrada por la atención primaria, dotar de recursos, no solo financieros, sino que de verdad de resolutividad y de atribuciones para tomar esas decisiones. Así que yo me quedaría un poco con esa mirada también, quizás que es donde yo más puedo decir de la parte más institucional. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Paula, te invito a tu reflexión final. Sí, no, mira, yo creo que yo agradezco mucho la invitación, y bueno, venimos varios años reflexionando en relación a este tema, y yo creo que ahora, a propósito del nombre, ¿no?, desconfinar la salud pública, yo creo que hay una tremenda oportunidad, porque hemos aprendido harto y estamos reflexionando harto, y nos estamos juntando mucho, a propósito de los webinars, ¿no?, a reflexionar y a pensar. Entonces, en ese sentido, yo quisiera, ¿cómo se llama?, recalcar la oportunidad. La oportunidad, verdaderamente, yo creo que tenemos una bonita oportunidad. Se nos vienen cosas súper interesantes para el país, ¿no?, que tiene que ver con toda la reflexión sobre el marco grande legislativo, que es ¿cómo se llama?, cómo nos pensamos como país en términos ¿no es cierto?, de la Constitución, donde el tema de salud sin duda va a ser un tema de discusión que va a estar presente, ¿verdad? Entonces, nuevamente también ahí se abren ventanas de oportunidades para mirar también este tema de manera más específica, si bien eso no tiene nada que ver con el marco constitucional directamente, pero de alguna manera nos permite poder al menos dialogar, ¿no? Ya hay productos muy interesantes ya disponibles que nos pueden servir como para pensar esto. Y yo sigo insistiendo que el rol, digamos, de la participación, ¿no es cierto?, esto es un proceso, y si el proceso no es participativo, no es transparente, ¿no es cierto?, no cumple esos requisitos, que yo de alguna manera los ponía ahí, podemos hacer tecnocráticamente un modelo que puede ser muy perfecto, pero que puede ser inviable para la práctica. Y eso nos lo dijo el viaje de los pacientes.
Cuando de alguna manera nos metimos en el primer estudio, que fue el viaje a los pacientes, pucha que aprendimos, pues teníamos ideas preconcebidas que rápidamente se nos vinieron abajo, y también nos dieron luces sobre las ventanas de posibilidades que existían, y cómo ellos podían colaborar también con un trabajo de gestión apropiada. Pero eso significa también ser un poco más humildes como profesionales, y abrirnos también a la experiencia de los usuarios. Yo he tenido la suerte de estar en la comisión de la ley de Carter-Soto durante 2 años, ¿verdad? 3 años, ¿no? Y la verdad es que la participación de los pacientes fue muy importante, fue muy importante en términos del aporte para la reflexión y la priorización grupal, como para hacernos ver ciertas cosas que de repente uno desde la experiencia incluso clínica no alcanza a visualizar, porque uno no se va a la casa con la enfermedad, ¿no? Se queda ahí. Así que eso quería solamente mencionar. Así que muchas gracias, todo lo contrario. Muchas gracias, Paula. Cristóbal, no sé si tú quieres hacer alguna reflexión final, ya estamos sobre el tiempo, cerrando. No, solo agradecer a todos, y creo que este es un tema muy, muy importante. Ojalá que todos lo tomemos con una prioridad, y en eso, ojalá que la senadora, que tuvo un gran rol en la ley de cáncer, tomara esta bandera, porque, como dice Paula, sin duda que hay muchos temas importantes en la salud pública, pero cuando uno mira desde esta perspectiva, el sistema de la perspectiva del paciente, es increíble, como dice Paula, lo que aparece, y es una gran ventana de poder ir rediseñando, como usted dice, no todo, no maximalistamente, sino que de a poco, gradualmente, ¿no? Entonces es una beta muy interesante, ojalá que la mantengan al centro de la discusión que van a tener. Bueno, yo agradecerle a todos los panelistas, a Cristóbal por la exposición, pero sobre todo a los participantes, han hecho muy buenas preguntas, además han dado mucha información y comentarios, ha habido realmente una conversación muy interesante, como acompañando aquella que hemos tenido con el panel, así que agradecerles a todos por haberse conectado, por el interés en este tema, recordarles que las presentaciones están disponibles y la grabación de este video en la página web del Centro de Políticas Públicas y del Laboratorio de Innovación Pública de la Universidad Católica, y eso, agradecerles a todos y desearles un muy buen resto del día, ¿sí? Que estén muy bien. Muchas gracias a todos. Con esto damos por concluido el seminario.